Recording in progress. Can someone get a headphone here for the ministers, please?
Remember what is the username? Mucha gente no quiere ¿Sabes? Pero forget Yes, but Mr. Do you need to speak both languages? You're fine. I don't. That is fine. There's one of them. Sorry. Tenemos más. El link ya viene. can you put the Zoom links for them for the presentation? Be careful, please. She's so busy, she probably doesn't remember. Yes. Is it working? Yeah. Okay. Really likes to stuff like that. Yeah. Good afternoon, ladies and gentlemen, señoras y señores, buenas tardes. Those who are present here with us and those who are listening to us remotely, welcome and thank you for joining the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative and the Ford Foundation today to discuss plans for a fossil fuel-free Amazon. This event seeks to identify solutions and pathways to achieve a fossil fuel exclusion zone in the Amazon. The addresses human rights, ecological, economic, and political barriers to stop oil drilling in the world's largest tropical rainforest. As we all know, coal, oil, and gas are responsible for 86% of carbon emissions in the last decade. They are a threat to the global economy, health, peace, and the climate. Yet, world governments plan to reduce more than double the amount of fossil fuels by 2030 compared to what would be needed to avoid exceeding the 1.5 temperature goal. Scientists have been warning for decades about the catastrophic results of the climate if the world reaches average temperatures above 1.5, and that only the most drastic cuts in carbon emissions from now would help prevent an even greater environmental disaster. Extraction zones become sacrifice zones. Ecosystems, communities suffer direct consequences, affecting particularly the young generation. These communities are frequently not even consulted about projects that affect their territories, and the ones who oppose often face criminalization or suffer threats and violence. Many human rights and indigenous rights are violated in extraction areas. Communities in the Amazon have suffered direct impacts for decades. In this scenario of the climate crisis, the Amazon is a key territory for its capacity to store carbon underground, as well as for the biological and cultural diversity it harbors,
and for the responses to the climate crisis that have emerged from the people who inhabit it. However, it is threatened by the presence of extractive activities of illegal and legal nature promoted by the states and companies, reflecting an extractive development model in which territories are traded as mere commodities. The exploitation of fossil fuels and related activities in the Amazon have led serious environmental, social, and cultural impacts, affecting and violating the rights of indigenous peoples and local communities that inhabit the region, also affecting regional systems and livelihoods. Likewise, oil exploration has systemically increased the loss of biodiversity, forest degradation, and deforestation. Across the Amazon, indigenous peoples are fighting for their rights and working to stop fossil fuel extraction in their territories. In addition, many national governments in the Amazon have expressed support for climate mitigation and protection of human rights and biodiversity. Yet, expansion of oil drilling in the Amazon continues and is having a devastating impact on indigenous lives, livelihoods, and global climate. While there is clear interest in opening up more of the Amazon to oil extraction, like recent efforts in Peru to auction new oil blocks, there are many local and international initiatives aiming to stop exploration. The Amazon Summit held in Belém in August, the national referendum vote in Ecuador to safeguard the Yasuni National Park, the proposal to protect 80% of the Amazon by 2025, and the idea of the Amazon as a fossil fuel non-proliferation zone are all part of key discussions and political developments towards protecting the Amazon. At the Amazon Summit, governments avoided having a firm commitment or quantifiable goals on fossil fuels, and it got only a single sentence in the document stating that countries should initiate a dialogue on the sustainability of sectors such as hydrocarbons and mining in the Amazon region. And that's why we are here now, to build on all the previous Amazon dialogues held before and during the summit, and to continue discussions to make the Amazon a fossil fuel non-proliferation zone a reality. I will now pass on to Jimena Huarnaz, Ford Foundation's Program Officer, to say a few words before we begin the panel. Hello, everyone. Is that okay? Much echo. Better? Better? There? Okay. It's my immense pleasure to welcome everyone here today. I'm very happy to be able to partner with the Non-Proliferation Treaty, with Amazon Watch, and with many of the partners that are here today. The Ford Foundation has been committed to supporting Indigenous rights for a very long time, for the protection of the forests, to help Indigenous communities get their land rights and their land tenure and support their autonomies. And this is going a step further as well in saying that extraction in places where there are Indigenous peoples that have an immense value to the world, to the planet, protecting forests, is not a place where there should be extraction of such dirty investments like the fossil fuels. So I just want to welcome you all here to the Ford Foundation and thank you for coming, and very much looking forward to listening to all of you and learning. Thank you. Thank you so much, Jimena. We will start now with our first panel, Fossil Fuel Extraction in the Amazon, Identifying Barriers and Solutions to a Fossil Fuel-Free Amazon. I am very honored to introduce you to our incredible speakers. Kevin Koenig is Climate, Energy, and Extractive Industry Director of Amazon Watch. Kevin is leading expert on resource and rights conflicts in the Western Amazon Basin. For 25 plus years, Kevin has worked with Indigenous peoples in defense of their rights and territories and led several advocacy campaigns to restrict fossil fuel supply and create accountability from the extractive industry, finance sector, and government.
And in 2007, he joined Ecuador Ministry of Foreign Affairs team to launch the pioneer Yasuni ITT proposal to keep 1 billion barrels of oil permanently in the ground. Ministra Susana Mohammad es una pitóloga, ambientalista y política colombiana, perteneciente al Partido Colombia Humana. Desde el 7 de agosto de 2022 ejerce el cargo de ministra del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el gobierno de Gustavo Petro. Ministra Sônia Guajajara é ministra de Estado dos Povos Indígenas do Brasil. Sônia é indígena do povo Guajajara Terra, Guarani em Letras e Enfermagem, fez pós-graduação em Educação Especial, foi eleita deputada federal do Estado de São Paulo, PSOL, em 2022, internacionalmente reconhecida por sua luta em defesa dos direitos dos povos indígenas, seus territórios e por sua luta pelas causas socioambientais. Foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes de 2022 pela revista Time. Sônia fez parte da coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão, COAPIMA, da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e atuou como coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Em janeiro de 2023, foi nomeada ministra do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas pelo presidente Lula e se tornou a primeira mulher indígena a ocupar cargo de ministra no país. Es coordinadora de la COICA, indígena del pueblo Torto de la Amazonía colombiana, coordinadora de Mujer, Género y Familia de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, OPIAC, primera mujer indígena magíster en estudios políticos internacionales de la Universidad del Rosario, especialista en alta dirección del Estado de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, abogada de la Universidad Santo Tomás de Aquino, primera mujer amazónica en convocar la primera cumbre amazónica de mujeres de la cuenca amazónica. Bravo. Elaine Shawi es lideresa del pueblo Awayum, actual presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, Corpi, ha sido presidenta de ORPASI, ha trabajado por la defensa de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas de Datén, del Marañón y Alta Amazonas en Loreto, Perú, y frente a los diversos problemas territoriales que enfrentan sus territorios, entre ellos el impacto petrolero en la Amazonía. We will begin now. We will have 8 minutes for each intervention, and we have very limited time, so we kindly ask speakers to stick to time. Otherwise, I may be a little rude and have to interrupt you, so I apologize in advance for that. We will begin hearing from Kevin, who will give us a brief panorama of oil extraction in the Amazon today. Great. Thank you. I think the mic There's a mic here. Should be. No, you don't need to use one. There's one here. Okay. But if you need to. Okay. So great. Well, for starters, thank you to the Fossil Fuel Treaty and Ford Foundation for putting this amazing event together. I'm going to give an overview of fossil fuel extraction in the Amazon, which is a pretty big task in 8 minutes. So we're going to move pretty quickly here. I'm actually going to skip over these first few slides because we already heard about it a little bit, and we're going to hear a lot, obviously, from this amazing panel of people who are that are experts at why the Amazon is important and the dangerous tipping point that it's getting to. We'll hear from them on the panels. But I'm going to start us off actually with a little context that will help us understand where the fossil fuel reserves are and how they got there and how we got into this mess and problem with fossil fuel extraction, at least geologically speaking. So we're going to go back in the day quickly here, way back into the day, the upper Cretaceous time period here. But I think this helps us understand where these reserves are located, right? Because the Amazon River used to flow, right, from the east to the west until the Andes Mountains rose up and it switched directions. But what happened during that time, right, over those millions of years, is the river deposited microorganisms, detritus, et cetera, that millions of years later became oil, right? And so when you look at this next slide, which
is the current hydrocarbon basin in present day, right? You can see that western shield, right? That's where the oil lies. And it also helps explain, right? Right now with the river that's going west to east, it also explains why there's so much interest right now in looking at potential reserves at the mouth of the Amazon River, right? Which Brazil is there's a lot of speculation about that, right? Here's a map right now of current day concessions, and you can see how they, this is all that western shield. This is areas of oil blocks and current production. In the middle there's a sort of patch of that's gas in western Brazil. The next slide here from our friends at Earth Insight shows us the overlap of oil concessions production, but also with tree canopy and indigenous territories, right? So you can see some of these numbers, right? More than 25 million, I can't quite read it from here, but hectares of indigenous territory that are in oil and gas concessions, for example. Here's a quick overview by country that sort of lays out, how much of their Amazon is locked up in oil and gas concessions. But I think the big thing to focus on here, and this is great data from Stan Research Group and Angeline, who's sitting in here, most Amazon crude is coming from Ecuador, right, by a long shot. So we're going to talk more about that. But to just go over oil industry impact, right? We're going to talk about toxic legacies, current production, and the threat of new expansion. These first examples, I think, are important because they really set the stage for how oil extraction was going to happen in the Amazon, right? These examples, Chevron, formerly Texaco in Ecuador, Occidental Petroleum in Peru, these are operations that started in the 60s and 70s, and they were built to spill, right? It was not a one-time incident of Deepwater Horizon, as horrible as that was, but this is operations that were designed on the cheap. They use antiquated technology. And if you go out there, you'll see that the infrastructure takes produced water and brings them directly to the streams of local communities, right? Dumping billions of gallons of water, produced water, which is highly toxic, into the river systems of Amazonian communities that are drinking and bathing and swimming and fishing in these waters. It's also important because when these companies left, not only was there remediation, not only did that not happen in the cleanup, but the state oil company in Ecuador, Petroecuador, took over those operations. And Petro did the same in Peru, right? So they're operating now with a lot of that same rusty, crumbling infrastructure. And that's why you see the levels of spills and contamination in those places. So we're going to go quickly through these in the interest of time, but these are some great new maps from Mangabey. But Ecuador, right? I mean, in 2022, they're averaging 2 spills a week, right? 1,200 spills over the last decade. Peru, similar situation, 600 plus spills since '97. You can see in that northwestern Amazon area and along pipeline infrastructure. As well, Colombia, less spills. But as you can see, a whole 1,200 different environmental incidents related to oil extraction, not just in the Amazon, but other places in the country. And same in Bolivia. There's not a lot of data. Remember, a lot of these spills are the reported spills, but we know that the majority of these actually go unreported, right? Health impacts. Obviously, there are frontline communities, indigenous people living amidst this infrastructure, right? So it's no surprise that there are high levels. These areas you see high levels of cancer, respiratory ailments, miscarriages, birth defects. I'm going to fast forward quickly to just highlight across the Amazon. Obviously, all these projects are riddled with rights violations. I think starting with that, I'm hard pressed to find an example of a project in the Amazon where a proper process of free, prior, informed consultation and consent has happened. I don't think it exists. Moving forward to just talk about the threat of new expansion, right? Moving into these areas, the oil frontier, indigenous territories, oil extraction is a major driver of deforestation. And so when you go into these new areas, right,
You're creating new arteries, new channels into pristine and intact forests, right? And that brings not only other threats from other industries, agribusiness, illegal economies, logging, but you're also clearing forests. So we're felling forests, right? Standing forests that are essential for climate change mitigation in pursuit of new fossil fuels that we know need to stay in the ground. That's a big threat from the new expansion. Also, as was mentioned earlier, the risk to rights defenders. This is Eduardo Mendua. He was assassinated back in February 2023 as a co-found leader from Ecuador who have been organizing communities against Petroecuador's attempts to open new wells in its territory. So those are on the rise. Another great stat from Sand Research Group. Where does this oil go? The majority to the United States and there to California. 50% of this crude from Ecuador. I'm going to move past these because of time. But as we conclude here are things to cheer about. We heard it earlier. The Yasuni referendum, historic, first time that something like that has happened. Keeps more than, about 1 billion barrels of crude in the ground. It stops the new expansion. It stops about 400 plus wells, and it will close 200 plus wells, right? So not only does it stop the new expansion, but they're going to have to dismantle and remove infrastructure and close wells, and that hasn't happened before. Colombia joining BOGA and commitments around no extraction. I imagine we'll hear about that later, so that's a great thing to cheer about. Efforts in Peru to take away rights from isolated peoples were thwarted not too long ago. And then this last point, banks exiting the trade of Amazon crude. This together, Amazon and Stan, we worked to get 6 big European banks to stop the financing, 85% of the trade financing for crude coming out of the Amazon. That's also something to be cheering about. Final thoughts here, things that are worrisome. Definitely, the more success that communities are having by stopping extraction and keeping fossil fuels in the ground and exerting their rights, raising their voices against these projects, we're seeing the threats to these leaders and earth defenders rise. Persecution and threats, but then also assassinations. I already mentioned FTX. The Yasuni decision, the proof is in the pudding now. If we want this to be a world precedent and a lot rides on how this is going to be implemented. The government of Lasso and government ministers are already kind of backtracking and creating some doubt about to what level they will actually implement it. So that's something that we need the eyes of the world on for it to really be the precedent that I think the world and Ecuadorians who voted want it to be. Justice delayed and justice denied. There are several cases in the Amazon, but in Ecuador in particular, Chevron, Texo, a recent case around flaring. Communities have won in the courts, and they cannot get the government and the court system to actually implement the verdicts. Final thought too, though, who is financing this just transition that we're talking about, right? What are the financial mechanisms that are going to help a place like Ecuador or Colombia make a transition to a post-petroleum economy, right? Is it debt relief? I think it's bigger than that. It's bigger than debt for nature swaps. There's issues around debt justice and what the North owes the South, and that ecological debt that needs to be resolved to be able to keep the Amazon intact, respect the rights of indigenous people, and to keep it intact for climate stability. So I'm going to end there, but thank you all. Thank you so much, Kevin, for this overall context. Pasamos ahora al contexto colombiano. Y en el contexto panamazónico, Colombia ha estado liderando esfuerzos para proteger la Amazonía y eliminar gradualmente los combustibles fósiles. El presidente Gustavo Petro fue una voz solitaria en la cumbre, abogando por la prohibición de la exploración de combustibles fósiles y fue firme al decir en las discusiones que necesitamos detener la minería y la extracción de petróleo en la Amazonía ahora, no en el futuro. Y usted, señora ministra Susana, en mayo pasado anunció en una reunión ministerial que es necesario frenar la proliferación de combustibles fósiles, sobre todo la explotación de petróleo y gas en pilares climáticos como el Ártico y la Amazonía, límites que deben ser acordados bilateralmente. Así que ahora tengo el honor de pasarle la palabra
para que comparta sobre los planes de Colombia para detener la exploración petrolera en la región. Sí, No. ¿No? ¿Sin micrófono? Bueno, a todos, buenas tardes. Gracias primero por todo el trabajo de unión, el trabajo de activismo, el trabajo de que las voces desde las comunidades indígenas y los pueblos indígenas y las comunidades locales puedan ser escuchados, y gracias por su trabajo de pensar creativamente cómo salimos de esta situación de dependencia de los combustibles fósiles para precisamente vivir y con las consecuencias que tenemos hoy. Desde Colombia y con el presidente Gustavo Petro buscamos todo el tiempo entender la crisis climática y sus efectos. Y creemos realmente que entre escuchar a las comunidades y los pueblos, pero también el conocimiento científico, entendemos el tamaño de la crisis en la que estamos. Y esa crisis que pone a un gobierno de renta media como el de Colombia en una situación en la que simultáneamente tenemos que abordar los efectos de la crisis climática que ya están pasando hoy. Por ejemplo, todo el mundo vivió una época de pandemia de COVID que básicamente retrasó en 15 años, por lo menos en Colombia, el avance social de los más vulnerables. Luego tuvimos 3 años de periodo de la niña, que no fue muy fuerte, pero fue muy persistente, y solo el año pasado causó 1 millón de damnificados en Colombia. Y ahora estamos a punto de enfrentar el fenómeno del Niño, que ya está instalado, que ya adelantó la temporada seca en la Amazonía y que nos expone a grandes incendios forestales, a que haya un ambiente más propicio para los procesos de deforestación por parte de mafias y el multicrimen que habita la Amazonía. Y frente a todo esto, se pretende que un país como Colombia simultáneamente avance en sus compromisos de justicia social, en sus compromisos de justicia ambiental, haga las transiciones necesarias, económicas, sociales, políticas, para no depender del petróleo y del carbón, y además de esto, pueda entonces cumplir con el pago de su deuda externa. En este momento, entre el año 2023 y el año 2024, en el presupuesto nacional de Colombia, la deuda externa subió en un 30%. Eso está ocupando el espacio fiscal de toda una reforma tributaria que hicimos en el año 2022, y tenemos que estar buscando cómo hacer estas transiciones. Sin embargo, el gobierno colombiano está comprometido con la transición por 2 razones fundamentales. La primera, porque entendemos que si Colombia no hace la transición, que no es una transición de la matriz energética, sino una transición productiva, o sea, dejar de depender en un 60% de los ingresos fiscales del país de la exportación de petróleo, y dejar de depender para la balanza comercial en un 40% de la exportación de petróleo y carbón, que es de lo que se sostiene hace 20 años la economía colombiana, pues en unos años vamos a tener una crisis económica brutal si el mundo hace lo que tiene que hacer, que es descarbonizar. Entonces, para nosotros esto es una agenda económica y ambiental, no solamente una agenda ambiental. Y cuando vamos a mirar dentro de nuestro país cuál es el patrimonio de una economía del futuro del siglo XXI, nosotros lo que encontramos es la biodiversidad y la diversidad cultural como la base social de lo que puede ser la riqueza de la nación colombiana para un siglo que es el siglo de la defensa de la vida. Y en ese sentido, tenemos que proteger ese 51% de bosque que todavía tenemos en nuestro territorio, y que más del 60% todavía se ubica en la Amazonía colombiana y que está hoy amenazado por muchas causas, entre ellas la deforestación. Cuando hablamos de deforestación, hay que ser también claros. La deforestación ha sido causada, sí, por mafias criminales, en el caso de Colombia, acaparadores de tierra, pero también ha sido causada por el Estado colombiano cuando decidió meter los sectores extractivistas a un departamento como el Putumayo para la extracción de petróleo y gas. Porque esas extracciones
generan vías que deforestan, generan un contexto social y cultural diferente. Entonces no tiene sentido que queramos los 8 países de la Amazonía, que la Amazonía no llegue al punto de no retorno y simultáneamente, por un lado, no exigir contundentemente que se acabe la explotación de petróleo, gas y carbón y nuestra dependencia mundial, en donde sí, los principales emisores están en el norte, pero que no significa que no todos dependamos para la vida moderna de ese petróleo y ese carbón. Y resulta que hoy en los tratados de cambio climático, pues no ponemos la conversación sobre terminar el petróleo como es. ¿Qué implica en transición económica para un país como Colombia? ¿Puede hacer esta transición sola o tenemos que tener un acuerdo multilateral, un plan conjunto que sobrepasa la lógica de las NDCs? ¿Cuál es la lógica de las NDCs? Cada país haga lo que pueda con lo que tenga para aliviar el cambio climático. Pues en esa vía vamos al 2030 a 20% más de emisiones y no a 43% menos. Entonces es hora de escalar las NDCs y es hora de que haya unos acuerdos multilaterales para superar este problema del petróleo. En ese sentido, entonces para nosotros es fundamental porque ahí nosotros estamos viendo al mismo tiempo la existencia del futuro y el presente. Si no se frena el cambio climático, así hagamos todos los esfuerzos por salvar la Amazonía no se va a salvar. Eso hay que decirlo con toda claridad. No se va a salvar. Podemos crear una magnífica bioeconomía, pero no va a haber Amazonía. Y para frenar el cambio climático hay que frenar la expansión de la frontera de combustibles fósiles. Ya lo que está hoy en producción no nos va a llevar a estabilizar el clima en 1.5. Eso no lo digo yo, eso lo dice el panel intergubernamental de cambio climático. Hay que empezar a frenar la expansión y empezar a reducir transitoriamente. Y entre más tiempo pase sin que lo hagamos de forma efectiva, más difícil va a ser y menos impacto va a tener frente a la desregulación del clima. Por lo tanto, esto tiene que ser tratado como una emergencia. Y cuando estamos en emergencia, hay que buscar medidas extraordinarias bajo otras lógicas que no pueden ser las mismas del sistema que crearon el problema. ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, el presidente Petro ha propuesto que se haga en un marco de reforma financiero una capacidad de condonar deuda a algunos países o en otros países aliviar deuda a partir de un mecanismo multilateral en el Fondo Monetario Internacional para habilitar espacio fiscal en los países para invertir en estas transiciones. Hoy, con el espacio fiscal que se está comiendo la deuda en una gran parte de los países de renta media y vulnerables, nosotros no tenemos un flujo financiero estable para hacer estas transiciones. Y dos, el presidente Petro está considerando seriamente ser el siguiente país que apoya formalmente el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Porque es imposible. Si no hay un mecanismo multilateral y un plan serio que nos permita manejar esta complejidad. Ese tratado tendría una dimensión no vista antes, porque no hay otro tema del nivel de complejidad que este. Sé que ha habido otros tratados internacionales que han logrado resultados, pero normalmente son más monocausales. Está muy claro la causa, e inclusive cuando salvamos la atmósfera del efecto de estos químicos que estaban generando el problema del ozono, era una cosa más concreta, pero es que aquí estamos hablando de una transformación generalizada de la forma en la que vivimos. Termino con esto. Entonces, en el discurso de salvar la Amazonía, no es posible decir que vamos a salvar la Amazonía y al mismo tiempo avanzar en la frontera extractivista. Como lo mostraste muy bien en las gráficas, Colombia exporta hoy del total del petróleo de la Amazonía el 10%. ¿Cómo hacemos un pacto social y político para frenar esa frontera de extracción y para regenerar ese pedazo de la selva con las comunidades? Especialmente en un departamento, en el Putumayo. Eso es la acción local. Pero ¿eso qué significa si no hay un marco común para frenar la expansión de combustibles fósiles en el futuro? Lo hablábamos ayer con el presidente Petro.
podemos invertir lo que queramos en nuestros ecosistemas, en nuestra biodiversidad. Si el cambio climático sigue como va y las emisiones siguen como va, no vamos a poder resolver el problema. Serán desafortunadamente inversiones perdidas. Entonces yo me alegro y les agradezco por permitirnos estar acá, porque creemos firmemente que estas dos agendas que están trayendo sobre la mesa, están juntando, son agendas absolutamente estratégicas, no solo desde la perspectiva geopolítica, sino lo más importante desde la perspectiva de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Para nosotros es un honor tener el apoyo del gobierno de Colombia para el tratado. Ouvimos um pouco sobre o contexto da Colômbia e, em contrapartida, atualmente o governo brasileiro lida com diferentes interesses sobre os planos de perfuração de petróleo e gás na foz do Rio Amazonas. Região que abriga um extenso e único sistema de recifes e está próxima de diversas comunidades indígenas. Tenho a honra de chamar agora a ministra Sônia Guajajara para falar um pouco sobre como tem sido essa articulação entre o governo e as comunidades indígenas e sobre a importância da demarcação de terras e a consulta prévia para a manutenção e proteção dos direitos indígenas na Amazônia brasileira, especialmente no que diz respeito à concessão de áreas para a exploração de petróleo e gás. Obrigada, Natália. Boa tarde a todas, a todos e todas. Quero saudar aqui o companheiro e companheiras, deste painel, em nome da ministra Suzana, a qual eu parabenizo muito pela posição, pela firme segurança que tem tido em todas as suas manifestações públicas, quanto também do presidente Petro, nesse tema de combate, dessa transição energética, nessa transição aí de uso do petróleo e gás. Então, parabenizo você sempre, por esta já decisão tomada, no país. Bom, e falar que no Brasil nós estamos num momento muito ímpar, onde, por um lado, nós temos um ministério inédito, o Ministério dos Povos Indígenas, em 5 séculos, é a primeira vez que nós conseguimos essa conquista de ter povos indígenas participando do poder executivo. O presidente Lula tem se colocado muito aberto também de apoiar os povos indígenas, de retomar a demarcação dos territórios indígenas. Por outro lado, temos um Congresso Nacional que está totalmente ali querendo contrapor essa decisão do presidente Lula, e aprovar medidas que vão sempre na contramão, dos direitos conquistados. A exemplo de que estamos aqui hoje falando de uma urgência, de uma situação de emergência que o mundo vive, de uma transição ecológica, uma transição energética, que não é mais uma opção, é uma obrigação dos países entenderem, e assumirem posturas mais radicais para essa mudança acontecer. E nós temos um Congresso Nacional que, a qualquer custo, quer pautar amanhã, a tese do marco temporal, que inviabiliza a demarcação das terras indígenas. Temos também uma votação no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir também amanhã o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil. Então, trazendo esse tema do marco temporal e comparando com a realidade que nós estamos dos fenômenos extremos que o mundo vive hoje, então seria um tema já para nem estar mais em pauta, considerando que territórios indígenas comprovadamente são os que mais protegem a biodiversidade, considerando que os direitos dos povos indígenas são necessários ser assegurados para conter essa crise climática. Quando a gente traz esse dado de que povos indígenas somam apenas 5% da população mundial e protege mais de 80% da biodiversidade do planeta, a demarcação de terras indígenas se apresenta como uma alternativa,
né, fundamental para conter essa crise climática. No entanto, nós estamos ali na contramão agora, nessa pressão do Congresso Nacional de inviabilizar, né, essa demarcação, a proteção e a segurança dos povos indígenas. Então, nós estamos aqui, né, mas também apreensivos e ansiosos pelo resultado que possamos ter amanhã no Brasil em relação aos direitos dos povos indígenas. Então, o presidente Lula tem que se colocado muito firmemente também, né, de começar essa transição no Brasil, essa transição energética, considerando que o Brasil, como diz a ministra Marina todos os dias, né, o Brasil tem todas as condições, né, de ter energia limpa, como temos vento, temos sol, temos água, né, e que apostar agora na produção do hidrogênio verde, né, e um cuidado, nós temos falado nisso, que ao fazer essa transição energética da exploração de petróleo e gás, não permitir a exploração cada vez mais também da mineração. Porque agora, né, quando se fala numa transição, a mineração também pode se apresentar como outra alternativa, que nós também sabemos que é igualmente perigosa e danosa ao meio ambiente e às pessoas. Né? Nós temos um exemplo claro, né, que o mundo viu também no início deste governo, que foi a crise Yanomami, né, no estado de Roraima. Houve Yanomami que passava ali por uma situação emergencial de saúde, né, e de uma saúde nutricional, mas que não foi gerado apenas por uma falta de assistência, mas também pela invasão do território Yanomami para a exploração ilegal de garimpo. Então, né, estão muito conectadas essa exploração dos territórios, essa exploração, né, ilegal desses territórios para, né, essa crise que o mundo vive. Então, nós falamos de uma crise climática, nós falamos, né, de uma crise social, nós estamos saindo de uma pandemia que foi muito danosa ao mundo, nós saímos de um governo no Brasil que foi também, né, muito ruim para não só para nós indígenas, mas para todo mundo, né? Mas, enfim, para a pandemia, para conter o coronavírus, foi encontrado, foi descoberto um antídoto que pode curar, né? Que pode evitar, acabar com essa pandemia. Mas, para a crise climática, qual que é a solução? Qual que é o antídoto que vai curar, que vai acabar, né, com as mudanças climáticas? Somente a consciência dos humanos, a começar pela consciência dos governos, de quem está nesse momento, né, com as tomadas de decisão, seja no parlamento, seja no executivo. E o chamado que nós fazemos agora é para o mundo inteiro, né? É para que haja assim, essa responsabilidade, né, dos governos, para que haja também essa responsabilização das empresas, que nesse momento precisam tomar essa consciência e mudar suas formas também de exploração, né? E a sociedade com esse papel de cobrar sempre, de apresentar alternativas, né? Como estamos fazendo aqui, um diálogo, né, que envolve sociedade, que envolve governos, para que juntos possamos encontrar essa saída. Então, no Brasil, falamos que estamos num momento ímpar, que os povos indígenas estão no centro também, né, das discussões, das decisões políticas, mas, por outro lado, a pressão também aumenta sobre os nossos direitos. Né? A pressão também aumenta vindo das próprias empresas que querem, a qualquer custo, impor mercado de carbono nos territórios indígenas. Então, é um momento de muita atenção também, onde nós estamos ali para tomar essas decisões, mas também precisamos garantir, né, as salvaguardas, garantir os direitos dos povos indígenas. Afinal de contas, né, a Mãe Terra sempre denunciou, né, todo esse uso desenfreado. Mas nós estamos no momento que a Mãe Natureza não só denuncia, ela também reage. E essa reação já é uma realidade, né, para muitas pessoas. Como, né, saímos agora do terceiro mais quente da história, desde que se começou a registrar as temperaturas no mundo. Né? Estamos saindo dos 3 meses mais quentes. Tivemos no dia 13 de setembro
o dia mais quente, né, do Brasil. E foi exatamente o dia que as mulheres indígenas estavam marchando nas ruas também, né, se colocando na linha de frente contra as mudanças climáticas, contra a violência, né, nos territórios, contra o feminicídio, né, das mulheres indígenas. E nós vemos agora ciclones, né, em várias partes do mundo, também as pessoas morrendo com eventos trágicos, que é exatamente já causados, né, por essa ganância, essa exploração desenfreada, né, da mineração, do petróleo, do gás, né, do desmatamento. Então, nós não temos mais opção. Agora, né, é preciso pensar o futuro agindo no momento. Não só pensando que podemos faltar água no futuro, podemos não aguentar a temperatura, né, que está aumentando a cada dia, né, no futuro, não, porque é agora que nós estamos vivendo isso. Então, as medidas também de combate a tudo isso precisam ser tomadas agora. E nós estamos aqui, né, e eu me coloco neste governo, neste momento, não só como uma ministra, mas talvez como uma mensageira para trazer esse chamado para o Reflorestar Mentes, esse chamado para essa nova consciência política e ecológica que o mundo precisa. E me coloco aqui, né, no lugar também de levar isso para dentro da institucionalidade. Muito obrigada. Sônia, nós agradecemos muito a presença das duas ministras. Sabemos que as senhoras têm outros compromissos já previamente agendados, que vão ter que se ausentar em breve, mas gostaria de reiterar que a gente fica muito honrado com a presença das senhoras aqui. Le doy la palabra ahora a Fanny, que nos contará un poco sobre la importancia de proteger el 80% de la Amazonía al 2025 y cuáles son las principales demandas de esta campaña. Muy buenas tardes para todas, todos. Gracias por abrir este espacio a las organizaciones aliadas. Agradecer a las dos ministras que nos acompañan, que es la presencia de los dos gobiernos que más comprometidos están con el cuidado de la Amazonía. La iniciativa Amazonía por la Vida 80 por 25, protejamos el 80% de la Amazonía de aquí al año 25, es una estrategia global de la coalición que lidera la COI. Hoy es necesario de verdad unir esfuerzos con aliados que van por el mismo camino. Y ahí la importancia de que hoy no solamente es asunto de los estados y de los gobiernos proteger, salvar la Amazonía. La sociedad civil, a través de los diferentes aliados, como que hacemos estudios tan importantes como el que se acaba de presentar, por ejemplo, la alianza, ¿no?, del 80 por 25 también ha hecho estudios muy importantes alrededor de lo que está ocurriendo en la Amazonía. Eso es lo que lleva precisamente a generar esta iniciativa, que nace precisamente porque la Amazonía está en el punto de no retorno. Para los pueblos indígenas, ese punto de no retorno ya está. No es que va a llegar, ya está, lo estamos viviendo. Los efectos lo vimos nosotros los pueblos indígenas y vemos muchos territorios hoy ya sabanizados, pequeños, pero eso sumado es mucha sabanización. Es por eso que hablamos del punto de no retorno, no lo estamos esperando, lo estamos viviendo. Esta es una iniciativa que se lleva a Marsella, al Congreso de la Naturaleza en el 2021. Nace todo esta iniciativa, pues desde un trabajo de la COICA con sus aliados, que hoy hace parte de esta iniciativa. Lo llevamos y se adopta en ese Congreso de la UICN en Marsella a través de la moción 129 o la resolución 129. Y en el 2022, esta alianza lanza el informe del estado de la Amazonía en los 9 países. Es decir, se viene haciendo un trabajo conjunto, responsable,
pero hoy más que nunca también necesitamos que los estados hagan parte de esto. Es decir, a ver cómo entre todos buscamos la forma de que ese punto, de revertir, diría yo, ese punto de no retorno, ya no es no permitir que lleguemos al punto de no retorno, es revertir ya los hechos que están ocurriendo. También en el 2022, este trabajo llega a Montreal, ¿no? En la COP de la biodiversidad, y también es la inserción de los territorios indígenas en el nuevo marco de la biodiversidad. Es un trabajo también que la coalición hace. Y en el 2023, aquí está nuestro compañero y hermano Darío Mejía, como siempre, nos acompaña. El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas urge a los gobiernos amazónicos la protección precisamente del 80% de la Amazonía. Y como Colombia es pionera en las propuestas de protección, también el gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, adopta de manera oficial, adopta una posición de la protección del 80/25, y también en las diferentes cumbres, diría yo. En la precumbre, los pueblos indígenas lo planteamos, y luego en la cumbre Belén do Pará también nuevamente se retoma este tema del 80/25. Entonces, soluciones a la protección. ¿Qué debemos tener en cuenta para ese trabajo? Creo que lo acaba de decir la ministra de Colombia. Es tener en cuenta a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, a los habitantes de esa Amazonía, que son los que poseen los sistemas de conocimientos tradicionales o ancestrales que permiten cómo vivir en la Amazonía sin depredar. También estudios han mostrado que los territorios que más bosques conservan son los territorios indígenas. De ahí viene también la solicitud que habíamos hecho en la precumbre de la Amazonía, la solicitud de la seguridad jurídica para los territorios indígenas. ¿Qué significa eso? La legalización de los territorios indígenas, de los territorios ancestrales, los pueblos indígenas sean reconocidos a sus dueños originarios para seguir protegiendo. Es la garantía. Tenemos áreas protegidas, tenemos parques, bueno, pero muchas veces no se respeta, no lo respetan la economía ilegal, ilícita, no le importa meterse a un parque y extraer la madera, sembrar cultivos de uso ilícito, no les importa. Pero en cambio, por lo menos en los territorios indígenas hay la posibilidad de que se proteste o se denuncie, ¿ya? Porque muchas veces los parques en Colombia son gigantescos, no son de 3 o 4 hectáreas, son hectáreas muy grandes como el Chiriquete y otros que tenemos que son grandísimos. También la propuesta de la COICA es precisamente la titulación de 100 millones de hectáreas en la Amazonía. Eso es parte de esta propuesta, de esa iniciativa. Entonces tenemos que caminar hacia allá en cada uno de los países. La protección de la Amazonía debe romper fronteras. No debemos pensar que son 9 países. Es un ecosistema único que merece, requiere la protección integral, es una visión integral que tenemos que tener sobre la Amazonía. Por ejemplo, no podemos estar dejando de lado el agua. El agua es importantísimo. ¿De dónde llega digamos, este valioso recurso hídrico que alimenta los ríos de la Amazonía? Tenemos que cuidar los Andes amazónicos. Tenemos que mirar todos estos temas importantes que, si bien es cierto no están en el bosque, pero sí alimentan los ríos de la Amazonía. Y hay que darle la misma importancia que le damos a los bosques. Y la COICA va a avanzar hacia allá con sus aliados, la coalición 80/25,
estos temas también entran, ¿no? Es prioridad de esta coalición trabajar el tema del agua. Otra solicitud o otra de las propuestas que hacemos es la moratoria de todas las actividades extractivistas que hacen daño y degradan la Amazonía. Aquí no se trata digamos, de siquiera, no se puede decir, vamos a explorar. Explorar hidrocarburos en la Amazonía, ¿qué significa? Pues darle en bandeja de plata a las empresas para que sepan dónde están ubicados estos pozos petroleros y decirle, vea señores, aquí está. O sea, un gobierno de pronto que tiene intención de proteger la Amazonía dice, bueno, nosotros no vamos a explotar, pero sí vamos a explorar. No es viable la exploración, porque eso es entregarle la información a los, digamos, a los que explotan el petróleo. También es importante la protección de 255 millones de hectáreas que se proponen toda la Amazonía. La protección es importante. Bueno, entonces la COICA, hoy también como organización que representa a los 9 países donde tenemos población indígena, requiere la reestructuración y el fortalecimiento para que estos temas también sean tomados de una manera fuerte en todos los escenarios y podamos llegar a los rincones de toda la cuenca amazónica a revisar, a acompañar a todos estos luchadores que se exponen día a día. Mostraron ahí al hermano Copán, que fue asesinado por defender su territorio de las petroleras. Y así hay en Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, que aunque es Amazonía, poca atención le hemos puesto. Pero COICA no le importa los problemas que pueda haber. COICA es pueblos indígenas que tiene que estar pendiente, no importa las políticas o de las diferencias que hay entre los gobiernos. A nosotros nos importa todos los pueblos indígenas e incluso los de la Guyana Francesa, que también viven la misma situación. Hay en la Amazonía pueblos que no han sido reconocidos siquiera como sujetos de derecho especial. Surinam. Surinam no ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas. Y esa es la tarea de la COICA. COICA tiene que ser una COICA fuerte, una COICA internacional. Hacia allá tenemos que caminar. Y así, unidos, gobierno, sociedad civil, pues las organizaciones de los pueblos indígenas, tenemos que ser fuertes para avanzar con esta iniciativa del 80x25. No podemos ver la Amazonía por pedacitos, sino verla de manera integral para poder defenderla, protegerla de manera integral. Muchas gracias, Fanny. Y sabemos que las zonas de extracción son zonas con impactos directos a las comunidades. Y por eso invito ahora a Elaine a hablar sobre su ciudad, Loreto, en Ecuador, donde la extracción está manifestando terribles consecuencias para su salud y los grupos indígenas se están organizando para luchar. Se le doy la palabra. Gracias. Primeramente, agradecer a los organizadores, también agradecer la presencia de la ministra de Ambiente de Ecuador y a los panelistas de Colombia, ¿no? Y los hermanos amazónicos que estamos acá hoy unidos. Primeramente, en segundo punto, quiero manifestar por qué estoy acá frente de ustedes, trayendo un mensaje desde los pueblos indígenas del profundo del Estado peruano, que durante muchos años estamos viviendo una crisis de contaminación ambiental. En ese contexto quiero manifestarlos de que los pueblos indígenas durante más de 40 años hemos vivido constantes derrames de petróleo en nuestros territorios, contaminación en nuestros territorios, nuestros ríos, nuestras costas, y el Estado muy poco ya encargado a remediar esta contaminación que existe en nuestros territorios.
pase el oleoducto norperuano en nuestros territorios. Sin embargo, los pueblos indígenas están cada vez más en precario. En atención a salud, en educación, en seguridad alimentaria, totalmente estamos pasando un momento de crisis. Y es por eso que quisiera compartir con ustedes. Los pueblos indígenas nunca han sido obstáculos para el desarrollo de los pueblos. Pero sin embargo, el llamado desarrollo que el Estado les ha prometido a los pueblos, por desconocimiento de los pueblos indígenas, realmente han aceptado que pase el oleoducto norperuano en sus territorios. Cada vez más, estamos pasando un momento difícil que no tenemos de dónde alimentarnos. Nuestros niños, pero cada vez más se van aumentando la desnutrición crónica. ¿Por qué? Porque no tenemos de dónde alimentarnos y nuestras cosas están contaminadas con hidrocarburos. Los niños comen todas las personas, los pueblos indígenas se alimentan, nuestro mercado es nuestro bosque, nuestra quebrada, nuestra cocha. Y es ahí donde nosotros pasamos un momento de crisis. También quiero manifestarles de que Puerto Perú aún no se ha encargado de remediar los impactos del derrame de hidrocarburo. Es por eso que el 16 y el 17 los pueblos indígenas, las 9 nacionalidades, Achuar, Huampis, Abajún, Chatra, Candoji, Quilpa, Cucama, Chimillo, Xay, que albergan a la provincia de Tangamandapio y Alto Amazonas, Loreto, están sacando un pronunciamiento pidiendo que se suman al tratado a no proliferación de combustibles fósiles en sus territorios, el petróleo bajo la tierra. Porque nosotros tenemos suficientes razones para decir no a la explotación petrolera. Porque no ha sido un desarrollo, no es un proyecto sostenible para la Amazonía. Y es por eso que quisiera compartir con ustedes también nuestra problemática. Y los pueblos indígenas no nos hemos quedado con los brazos cruzados, gracias a los aliados que hemos podido trabajar arduamente para poder frenar la lucha y la resistencia que hoy seguimos teniendo. Y todos los aliados, los armenios amazónicos, estamos unidos para frenar este problema que tenemos. Y esto es para nosotros, es una amenaza para todos los pueblos indígenas amazónicos que estamos. Y es más, muchos nos dicen que por qué nosotros somos obstáculos como pueblos indígenas. No somos obstáculos, nosotros cuidamos nuestro bosque, porque para nosotros, en el tiempo de COVID, el Estado no ha sido presente en nuestro territorio. Nosotros nos hemos defendido con nuestros conocimientos tradicionales. Hombres y mujeres hemos apostado y por ello los pueblos indígenas no nos hemos muerto con el COVID. Gracias a nuestros conocimientos tradicionales que hemos sobrevivido a pesar de esta crisis sanitaria que hubo a nivel mundial. Y nosotros como pueblos indígenas, con toda nuestra sabiduría que tenemos, es que nos hemos defendido. No porque el Estado peruano apuesta a atender a los pueblos indígenas. Nosotros no tenemos hospitales, no tenemos escuelas escuelas emblemáticas,
Nosotros tenemos unas escuelas que gracias a las comunidades, que algunos que ellos mismos construyen, y para nosotros el desarrollo no es el petróleo, no es el carbón, no es el gas. Para nosotros es defender, trabajar unidamente, juntamente con todos los hermanos amazónicos, de buscar estrategias de cómo apoyar a estos pueblos que solos vienen luchando. Y solicito a todos los presentes que unamos a todos, ayúdenos a defender nuestra Amazonía, ayúdenos a defender contra esta amenaza que vivimos nosotros, hombres y mujeres, trabajando juntos. Nuestra juventud cada vez más también están en esta lucha de lucha y resistencia que venimos demostrando. Es por eso que quisiera compartir con ustedes para que ustedes también se sumen a esta lucha y poder defender la Amazonía unidos juntos. Sé que ustedes ponen manos en el pecho y nos van a apoyar de una u otra forma, un granito de arroz que se pueda compartir entre nosotros. Es una alegría, es una gracias para los pueblos indígenas, porque para nosotros significa mucho. Gracias a los compañeros que han expuesto también, porque conocen la Amazonía, vienen apoyando a la Amazonía, y esperemos que los nuevos aliados también se sumen y nos ayuden a difundir. Quizás nuestro problema, nuestros pronunciamientos salen en español, pero nos falta traducir en inglés para que también ustedes nos entiendan qué es lo que queremos decir, y sale nuestro pronunciamiento que va a ser traducido y compartido juntamente con ustedes. Y en ello, hermanos, les solicito también a ustedes de que conozcan muy de cerca a la Amazonía, no solamente acá en Estados Unidos, sino vayamos al territorio amazónico y conozcamos la demanda verdadera de los pueblos indígenas, porque allá están los defensores, estamos ahí en los territorios, hombres y mujeres trabajando juntos. Y eso es el lema que nosotros siempre manejamos, y también Amazonía viva, humanidad segura. Y muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Elaine, y a todos. I would like to thank you all very much for joining this important discussion for the first panel. And I would like to now welcome our second panel to come forward. Kleber Caripuna, por favor. Carola Mejia, Alex Rafalovic, Nemo Nikita, Darío Mejia Montalvo. Muchas gracias. Por favor. A gente vai começar, porque o tempo está corrido. Vamos começar escutando o Kleber Caripuna. Perdão, deixa eu primeiro introduzir o nosso convidado. We will start now our second panel of the day, Pathway to Safeguarding the Amazon, Where Do We Go From Here? I am excited to introduce to our incredible panelists, Kleber Caripuna, é uma liderança indígena do povo Caripuna do Amapá, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, é graduado em Gestão Ambiental, especializado em gestão e elaboração de projetos indígenas, além de mestrando em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília. Foi secretário executivo e, posteriormente, coordenador tesoureiro da COIAB. É um dos cofundadores da Articulação dos Povos Indígenas, Povos e Organizações Indígenas do Norte do Pará e Amapá, a COIAMP, e é também conselheiro fiscal do CODALI, do Fundo Indígena da Amazônia Brasileira. Carola Mejia es una economista boliviana especializada en desarrollo sostenible con más de 15 años de experiencia como asesora en organismos públicos, privados y de cooperación internacional.
Así como coordinadora en redes climáticas regionales, su principal experiencia en los últimos 8 años está relacionada con el financiamiento climático y la justicia climática. Actualmente es analista de finanzas climáticas para la Red Latinoamericana de Justicia Económica y Social, definida, y consultora de la Fundación Avila. Alex Rafalovich is the executive director of the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative. He's a lawyer with experience as a policy analyst, campaign organizer, and strategist for climate justice. Previously, Alex was the global director of programs at 350.org and served as a strategic advisor at Code Nation and was the executive director at the Climate Action Network of Australia. Nemo Gikita es una lideresa indígena guaraní de la comunidad Obepare en la Amazonía de Ecuador. Comenzó a organizarse desde muy joven, inspirada por el trabajo, las historias y las lecciones de su abuela Dayume, lideresa histórica que ayudó a obtener la primera legalización del territorio guaraní. Hoy es activista y defensora de los territorios y derechos de los pueblos indígenas en toda la Amazonía ecuatoriana. Miembro de la Asociación de Mujeres Guaraní del Ecuador, AMUAE, fue vicepresidenta de la Federación Guaraní y actualmente forma parte de la diferencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, representando a 11 nacionalidades indígenas y 23 organizaciones. Darío Mejía Montalvo es presidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas. Pertenece al pueblo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Colombia. Es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en gestión de desarrollo de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, Huracán. Começamos, então, escutando o Kleber Caripuna sobre as ameaças que as comunidades indígenas e defensores do clima sofrem com relação à abertura de áreas, invasão de terras indígenas para exploração petrolífera na Amazônia e como o movimento indígena se organiza para combater essas ameaças no Brasil. Obrigado, Carol. Uma boa tarde para todos, todas e todos. Agradecer a mesa, nossa composição aqui de mesa, por estarmos juntos aqui nesse debate. Deixa eu só abaixar aqui o volume que está pela minha voz. Agora sim. Pela essa nossa disposição para esse debate, que é de suma importância para todos nós, povos indígenas, não só da bacia amazônica, não só da Amazônia brasileira, mas principalmente para os territórios indígenas que estão em áreas de florestas, mas também territórios indígenas que estão em outros biomas, no nosso caso no Brasil, também um impacto muito grande que tem a exploração petroleira em outros biomas, em outros povos fora da Amazônia brasileira, e que isso gera um conflito muito grande entre povos indígenas, empreendedores, governos, esse debate sobre a proliferação de combustíveis fósseis para cima dos nossos territórios indígenas. É importante frisar que o movimento indígena sempre se propôs muito ao diálogo e ao debate. No Brasil, a gente tem um diálogo, uma conversa interna do movimento. A gente tem sempre estar se propondo a esse diálogo, a debater os temas e também trabalhar do ponto de vista das salvaguardas aos direitos dos povos indígenas, principalmente sobre os territórios. A gente está vendo recentemente o crescimento e a cobiça para cima da exploração petroleira, principalmente na Amazônia brasileira. Isso está gerando um impacto muito grande, não só do ponto de vista da relação
com o Estado brasileiro. Hoje nós estamos vivendo um cenário no Brasil muito mais propício para o diálogo do novo governo brasileiro. Porém, mesmo assim, há um embate ainda com este novo governo também, principalmente sobre alguns projetos e algumas ideias que o novo governo vem trabalhando, principalmente potencializando esse debate da exploração de combustíveis fósseis, especialmente a questão do petróleo e gás no território da Amazônia brasileira. Então, a gente vem trabalhando um diálogo constante para ver possíveis formas de se evitar essa não exploração de petróleo. A gente vem apresentando, quanto ao movimento indígena, as possibilidades do governo brasileiro também se posicionar contrário a essa exploração petroleira na região da Amazônia brasileira, principalmente pela oportunidade que o Brasil tem de trabalhar de uma maneira um pouco mais equilibrada, um pouco mais ambientalmente correta e socialmente correta, essa transição energética para outros tipos de combustíveis de energia limpa aqui, não somente o debate sobre a exploração de petróleo, até porque isso vem atingindo e vem incitando de um tempo para cá um debate, uma discussão muito forte que impacta os povos indígenas e ameaça lideranças indígenas nos seus territórios, como é o caso do povo Mura, na região do estado do Amazonas, que recentemente vem sofrendo uma pressão enorme, tanto do setor privado, mas também do governo do estado do Amazonas, do próprio governo brasileiro, em relação à exploração de gás ali na região, lideranças tendo que recorrer ao sistema de proteção do Estado para garantir a sua segurança, isso por conta de um projeto econômico que avança e tende a avançar, nessa região ali da terra indígena do povo Mura, na região do estado do Amazonas. Da mesma forma, inclusive na minha própria região, um projeto de exploração de petróleo na costa do Amapá, na costa da Foz do Rio Amazonas, que fica muito próximo, na nossa região, no município de Apoque, toda a cidade já sofrendo uma movimentação gigantesca de equipes das empresas, trabalhando, e a pressão que a própria população faz sobre os povos indígenas, como se os povos indígenas fossem o problema para o desenvolvimento. E esse debate retornando novamente à tona sobre o posicionamento que os povos indígenas têm, e um debate de um processo muito mais participativo, mais de escuta, consultivo, e que a gente consiga transformar essa ideia da exploração petroleira na Amazônia em não exploração petroleira, principalmente na Amazônia brasileira. Então, a gente vem avançando nesse debate, mas é muito difícil, até porque estamos num país que deixou uma sequela, o governo anterior, que deixou uma sequela muito grande em relação ao ódio que foi implantado contra os povos indígenas. E por mais que nós ganhamos uma eleição e temos um novo governo muito mais propício para o diálogo, esse ódio instalado no Estado brasileiro, esse racismo institucional que ficou instalado, ainda permanece dentro do Congresso Nacional Brasileiro, que tenta passar medidas, de fato, que vão atingir os territórios indígenas, os povos indígenas, e tentar diminuir os direitos dos povos indígenas na região. E isso cresce também em número de ameaça a lideranças indígenas, a intolerância religiosa, que vem crescendo muito contra os povos indígenas. Lembrar aqui a dona Sebastiana, que ontem, que na madrugada de domingo para segunda, foram queimados vivos
rezador, uma rezadora, foram queimados vivos, do povo Guarani Kaiowá, na região do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, por uma ideologia religiosa de cultura diferente que não respeita a cultura dos povos indígenas em seus cantos e suas rezas, como é muito tradicional do povo Guarani Kaiowá ali naquela região. Da mesma forma, a menina Maria Clara, na minha região, Caripuna, na minha região de 15 anos, na Guiana Francesa, foi vítima de estupro, agora, esses dias, veio a falecer ontem, não suportou os ferimentos, veio a falecer ontem, também vítima desse preconceito contra os povos indígenas, dessa vulnerabilidade dos povos indígenas. O garoto Gustavo Pataxó, de 14 anos, levou um tiro nas costas por uma briga territorial, pela não responsabilidade que o Estado tem que assumir em demarcação das terras indígenas no Brasil. Então, esses são alguns exemplos, alguns casos do quanto que esse ódio instalado nos últimos 4, 6 anos por um governo genocida, por um governo irresponsável, deixou que nós vamos ter que enfrentar muito junto com o novo governo atual, movimento indígena, parceiros, aliados, para seguirmos em frente e conseguirmos trazer maior esperança para os povos indígenas, seja nos seus direitos territoriais das suas terras, seja nos direitos das políticas públicas de saúde, educação, segurança dos seus territórios, segurança das pessoas, seja nos projetos de sustentabilidade e desenvolvimento. Para isso, a gente precisa ter os nossos territórios limpos, livres de qualquer tipo de exploração, seja ela de empreendimentos de petróleo, gás, mineral, hidrelétrico. Então, essa a nossa luta do movimento indígena, e para isso que a PIB, junto com as suas organizações regionais, vão continuar lutando pela defesa dos territórios indígenas e pela garantia da sobrevivência física e cultural dos povos e dos territórios indígenas para futuras gerações também. Então, acho que deixar essa mensagem e trazer essa mensagem do movimento indígena brasileiro para que nós possamos, juntos, trabalhar, enfrentar isso juntos e seguir juntos nessa caminhada. Obrigado pelo convite novamente, ficamos à disposição. Obrigada, Kleber. También sabemos que muchas de estas áreas, especialmente en el sur global, abiertas a proyectos de exploración, se venden como piezas claves para el desarrollo local y que muchos de estos países se encuentran atados a la exploración petrolera para generar ingresos y tratar de pagar sus deudas externas. Escuchemos ahora a Carol sobre cómo la deuda impulsa la exploración petrolera en la Amazonía, lo cual manifiesta la injusticia de esas crisis. Gracias. Pueden pasar la pregunta. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Carola Mejía, boliviana, de La Trindad. Mi presentación está en inglés, pero voy a hablar en español, que creo que somos mayoría en la sala. Si me puedes tal vez ayudar usándola, someone bring the... Bueno, quisiera primero comentar que La Trindad ha estado trabajando mucho, analizando temas de justicia económica, social y ahora climática también. Hemos visto el tema de la deuda desde hace muchos años y es sin duda un tema que tenemos que tomar en cuenta. Para precisar algunos datos de la región, de los países a los que pertenecemos, a pesar de ser países muy ricos, con mucha naturaleza, también enfrentamos serios problemas estructurales, altas tasas de pobreza, poco acceso a servicios básicos, desempleo, informalidad y también altos niveles de deuda que han aumentado mucho en los últimos años, especialmente después de la pandemia. Y todo esto es también producto de un modelo económico extractivista del que hemos sido históricamente dependientes. Latinoamérica es responsable solo del 11% de las emisiones globales que causan la crisis climática, sin embargo es altamente vulnerable a sus impactos. También es importante decir que casi todos los países de América Latina son considerados de ingreso medio por un indicador relacionado al PIB, que es bastante injusto porque no refleja todas las vulnerabilidades que tenemos, sociales y ambientales. Y esto nos limita la oportunidad de acceder a financiamiento concesional y hay iniciativas de alivio de deuda, justamente.
Y bueno, después de 500 años de conquista y colonialismo, seguimos siendo sujetos a un sistema financiero injusto que promueve justamente el endeudamiento como un mecanismo para seguir dependiendo de los países ricos, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos visto que debe cambiar y estamos tratando de promover una distinta narrativa, ¿no? Okay, maybe if you can go to the third one. Yes. I think it's not working. Okay. We have identified a big link. Hemos identificado un link muy grande entre la deuda, la crisis climática y el extractivismo, principalmente por 5 temas. El primero es que mientras mayor es nuestra deuda, menores son los recursos que tienen nuestros países para invertir en acción climática, invertir en resiliencia, poder recuperarse de los eventos climáticos que nos están impactando y que están impactando de manera diferenciada a los grupos históricamente desprotegidos y que son más vulnerables. Por otro lado, muchos países de la región y del mundo, del sur global, ya están pagando mucho más intereses que invirtiendo en educación, en salud, y eso es algo que obviamente está muy mal. Segundo lugar, y lo que nos trae acá, tener deudas altas implica mayor presión para que nuestros gobiernos sigan invirtiendo en industrias extractivas. En mi país, en Bolivia, dependemos mucho de la venta del gas, de la exportación del gas. Entonces, nuestro gobierno sigue, y de hecho ha aprobado normativas que permiten la exploración y explotación petrolera en áreas protegidas, ¿no? En áreas protegidas las ha abierto prácticamente a la explotación, a la minería, y esto para generar estos ingresos que necesitamos para repagar esta deuda y no caer en default. Y ya hay 10 países en la región que están muy cerca de esta situación. En tercer lugar, también es injusto, muy injusto, que mientras mayor es la vulnerabilidad climática de un país, mayores intereses se le cobran, más cara es esta deuda que adquiere. Y esto es un círculo vicioso que nos está teniendo en esta lógica del extractivismo, ¿no? Y que no nos deja avanzar. Otro tema importante es que el financiamiento climático que los países del norte y los países ricos han comprometido, estos 100.000 millones anuales que deberían llegar a nuestros países desde el 2020, no han sido cumplidos, no están llegando y los están haciendo principalmente a través de préstamos. 81% de lo que recibimos de financiamiento climático son préstamos y no necesariamente concesionales o baratos, son préstamos caros que tenemos que repagar, ¿no? Y ese es un tema en términos de justicia climática que tenemos que observar y tenemos que reclamar bastante, ¿no? Gracias. Y bueno, sí, lo siento. Y bueno, todos los eventos climáticos extremos están generando pérdidas y estas están siendo cubiertas con más deuda, ¿no? Entonces, este es un poco el esquema que quería mostrar. Y ya expliqué, digamos, la mayoría de estos, así que si podemos adelantar hacia las siguientes. Estamos justamente implementando un proyecto en la ciudad en 5 países amazónicos, en Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Surinam, para determinar datos. Queremos tener información, datos duros sobre esta dependencia en el extractivismo, sobre esta calidad del financiamiento climático, sobre estos efectos y estos impactos que están generando, digamos, estos impactos en la población indígena de estas comunidades que habitan en la Amazonía. Y tenemos ahora 5, digamos, aliados que están ya trabajando en la información. Justo este viernes van a presentar los resultados y como consecuencia, digamos, de este proyecto, lo que queremos hacer es avanzar después a una estrategia de comunicación y después una estrategia de incidencia, ¿no? Para que involucremos a gobiernos, involucremos a pueblos indígenas, a comunidades locales y podamos hacer sonar esta alarma que nos muestra esta relación entre la deuda y la crisis climática y el extractivismo. Realmente es injusto porque no nos está permitiendo avanzar. Y si podemos, creo que ya no vamos a usar la presentación, ¿no? Nosotros estamos muy de acuerdo con un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. De hecho, esa es la única solución a esta crisis climática, ¿no? Y apoyamos perfectamente. Sin embargo, hay que entender que también nuestros países van a tener que hacer esta transición un poco más progresiva. Los países del sur global tienen otra, digamos, prioridad en este momento, que es más la adaptación, y necesitamos que se garanticen recursos, que necesitamos que se cumplan los compromisos de financiamiento internacional que se han establecido, que no se han cumplido, que estos recursos vengan principalmente no como deuda, sino realmente sean públicos y sean como donación, que lleguen como una forma de reparación de esta histórica deuda climática. Tenía una diapositiva ahí con los principales países justamente que son los deudores climáticos y los que más, digamos, deuda ecológica tienen con el planeta y con las personas.
Nosotros promovemos también otro tipo de mecanismos. El financiamiento climático, como está, no está llegando a las personas de la primera línea, es ineficiente, a veces toma 5 años que un proyecto en el Fondo Verde del Clima sea aprobado, ¿no? Que es una vergüenza, y es poco accesible, es poco transparente, y aparte hay otros mecanismos. Hay un mecanismo que se llama los derechos especiales de giro, que han sido aprobados justamente después de la pandemia como un mecanismo de emergencia para inyectar liquidez, inyectar dinero. Esto se hace con aprobación, digamos, si es que hay voluntad política. Y es un mecanismo dentro del FMI, pero que no implica deuda ni condicionalidades. Lamentablemente, como está el mecanismo ahora, está distribuido de manera muy desigual. Los países que más aportan al fondo son los que reciben más y tampoco los utilizan, ¿no? Y eso es algo que tiene que cambiar y tiene que responder a las realidades y necesidades de los países del sur. Entonces, y también hay otro tipo de mecanismos, por ejemplo, la cancelación de la deuda, ¿no? Ahora se habla mucho de los canjes de deuda, pero estos han demostrado ser muy ineficientes en la reducción de la deuda. Entonces, estos mecanismos nosotros digamos que no los apoyamos tanto, si bien pueden ayudar un poco, necesitamos algo más grande, ¿no? Y quisiera traer aquí un ejemplo. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se le perdonó la deuda a Alemania. Y de hecho, las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial, el FMI, han sido establecidas para reconstruir Alemania, para reconstruir los países que habían quedado, digamos, devastados después de la Segunda Guerra. ¿Por qué no pensar ahora que estas instituciones que tienen que reformarse, justamente ahora, también respondan a las realidades, a las crisis que estamos viviendo y que son principalmente en el sur, ¿no? Las afectaciones están principalmente en las poblaciones del sur global. Entonces, sí. Y solamente es eso, no es un tema realmente de justicia, no es un tema tanto de solidaridad, sino de reparaciones. Los países del norte global tienen que ser los que más garanticen y cumplan estos compromisos. Y bueno, qué pena que no he podido usar la presentación, pero sí, claro, la voy a compartir con ustedes más adelante. Más bien, muchas gracias. Muchas gracias. We apologize in advance because we are really short on time, so I asked the final panelists to be quick on their interventions. Y es precisamente por ese motivo que necesitamos de una eliminación gradual de los fossils. Así que ahora invito a Alex a contarles un poco sobre la propuesta de una zona de no proliferación en la Amazonía, de qué se trata y qué se necesita para conseguirla. Si quieres que los otros panelistas empiecen y yo puedo terminar para Está bien, sí. Entonces, le pido ahora a Nemo que comparta lo aprendido sobre los ejemplos concretos de Yasuní y el histórico referéndum del mes pasado que logró que el 60% de los votantes respaldaron una iniciativa para prohibir la extracción de petróleo en una área protegida en la selva Amazonia, el Parque Nacional de Yasuní. No, buenas tardes con todos, también a los líderes que están presentes aquí y también a los donantes y amigos que han hecho presente en esta tarde, en este evento. Yo vengo de un pueblo que es parte de la reserva del Yasuní, que viven dentro de la reserva, pero sin embargo el gobierno ha hecho mucho daño en este territorio para nosotros. Actualmente hemos ganado la consulta, sí, pero es un camino que recién se abre y hoy continúa la lucha real para nosotros porque después de 10 años Ecuador tomó la decisión correcta e histórica en decir sí a la vida, sí al Yasuní, en proteger la vida de la naturaleza y también la vida de los pueblos en aislamiento, que son parte de nuestra familia guaraní que están habitando en esta reserva. Y hoy vemos cómo toda esta lucha después de 10 años hemos podido lograr y concretar, pero sin embargo nosotros vivir cada año, cada día con estas contaminaciones, enfermedades en el territorio, nos ha hecho ver que cuánto daño nos hace las empresas extractivas en nuestro territorio. Por eso los líderes indígenas hacemos un llamado urgente a los gobiernos del mundo a dejar bajo tierra los combustibles fósiles y desarrollar un modelo de transición de energía limpia en nuestros territorios. Nosotros, como líderes, siempre hemos estado en la lucha y también ha sido duro, ¿no? Duro, pero
también hemos recibido amenazas. Muchos de los líderes han sido víctimas de violencia, unos han estado en las cárceles y perseguimiento político también. Ha sido duro para nosotros estar al frente y estar en constante lucha y también siempre estar bajo amenaza los líderes que estamos al frente de esta lucha. Es por eso que nosotros, para proteger la vida de nuestras y futuras generaciones, necesitamos eliminar definitivamente la extracción de combustibles fósiles de nuestros territorios. No más contaminación en nuestros territorios, no más enfermedades, porque nosotros hemos sacrificado nuestro territorio para que desarrollen otras ciudades o fuera de Ecuador han ido a parar los combustibles fósiles, haciendo daño en nuestros territorios. Uno de los mayores compradores del Parque Nacional Yasuní es Los Ángeles, que compran el petróleo del Ecuador, que tanto daño nos hacen. Entonces, creo que hay que hacer conciencia de los daños que están haciendo en nuestros territorios. ¿Por qué Los Ángeles no puede explotar en su ciudad los campos petroleros y tienen que consumir de Ecuador y hacen daño a nuestro territorio? Porque para nosotros en nuestro territorio no existe desarrollo, simplemente lo que nos han dejado es enfermedades, pobreza y muerte. Es lo único que existe en nuestros territorios. Y es por eso que nosotros, conjuntamente con varios líderes que estamos en este liderazgo en las organizaciones, hacemos un llamado urgente que debe haber soluciones reales, urgentes para combatir el cambio climático. Entonces, hemos visto también que hay mucha contaminación con esto. ¿Qué trae para nosotros? Solo la muerte nomás nos está llegando a nuestros territorios. Es por eso que nosotros pedimos que deben parar ya, dar soluciones reales pronto. Gracias. Gracias, Nemo. Invito ahora a Darío, quien con su amplia experiencia en participación de pueblos indígenas en políticas públicas y concertación de instrumentos jurídicos, nos hará unos comentarios finales. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo he estado escuchando las intervenciones y realmente lo siento. ¡Esa es la fiesta! Lo siento. La fiesta se ha aprendido en tiempo. Y realmente me dejaron muy poco por decir quienes ya han intervenido, pero creo que hay algunos aspectos generales que vale la pena recordar. Estamos hablando de la región que donde más estados han reconocido instrumentos internacionales como el Convenio 169, donde más estados han aceptado en sus constituciones políticas la existencia de pueblos indígenas. Es la segunda región con mayor población indígena de las 7 regiones socioculturales del planeta después de Asia, pero donde los pueblos indígenas conservan la mayor cantidad de biodiversidad del planeta, donde sus territorios cuidan 2 veces más los territorios que las otras figuras de conservación que han creado recientemente los estados y los instrumentos internacionales. Pero también conceptualmente, ¿de qué estamos hablando de esta discusión acá? Creo que es muy importante recordar que estamos hablando de pueblos que existen en estos territorios desde antes de la conformación de los estados y que esa es su fuente de derechos. La fuente del derecho de los pueblos indígenas no son ni los instrumentos internacionales ni las constituciones políticas, sino su propia existencia, sus propias cosmovisiones, sus propios sistemas de valores. Por lo tanto, esta separación entre cultura y naturaleza no es propio de estos pueblos indígenas. Entonces, ¿qué son los pueblos indígenas? Más bien, empecemos por decir qué no son los pueblos indígenas.
no están representados por los estados, no son sociedad civil, porque no hacen parte de esta división entre sociedad civil y gobierno que viene de esta tradición occidental, europea, de organización estatal moderna. No son comunidades locales, no son una categoría de planeación, como por ejemplo población vulnerable o minorías. Eso es muy importante porque los pueblos indígenas son fundamentalmente pueblos. Y cuando recientemente en algún escenario hemos dicho qué es lo más importante que habría que hacer, cuál es la principal recomendación que hay que hacer para la Amazonía, la principal recomendación es hay que dejar ser, hay que dejar que la Amazonía sea Amazonía, hay que dejar que los pueblos indígenas sean pueblos. Y muchos se alarman pensando que decir que hay que dejar ser significa no hacer nada. Y es al contrario, porque dejar ser es donde requiere mayor esfuerzo para la acción, porque implica, que aquí se ha dicho, una transformación de las políticas y la principal tiene que ver con transformar la visión de superioridad humana sobre la naturaleza o de esta fragmentación de, entre cultura y naturaleza. Implica, por ejemplo, asumir que las políticas centralizadas, las políticas públicas fragmentadas sectorialmente, constituyen un modo, una forma de organización que no precisamente responde a esa visión de integralidad de los pueblos indígenas. Son aspectos de las políticas públicas que merecen ser revisadas porque en palabras de quienes ya estuvieron acá en este panel, para ponerlo en términos de la pandemia, la humanidad en su conjunto está siendo atropellada por un virus. ¿Y cuál es el antídoto del virus del monoculturalismo? ¿Cuál es el antídoto del virus del colonialismo? Pues la diversidad de sistemas de conocimiento en este caso, y eso solo se puede implementar si hay transformación de las instituciones, fundamentalmente de las instituciones y operaciones financieras, en este caso, como ustedes aquí lo han planteado. Entonces, sí, concluyo con esto, porque ustedes han planteado aquí las importantes transformaciones de las instituciones financieras y de las instituciones multilaterales en la región, pero fundamentalmente con la participación de los pueblos indígenas como actores en la toma de decisiones. Muy amable. Pasa palabra a Alex ahora. Muchísimas gracias, Darío, y muchísimas gracias a todos los panelistas y asistentes al Ford Foundation para este espacio por parte del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y a los representantes de los gobiernos anteriormente, a la noticia de la compañera de Alain del Corpe SL, del apoyo de las naciones ahí que han apoyado esta llamada internacionalmente, que es un momento muy histórico, muy importante, por el esfuerzo de los pueblos indígenas, de las comunidades y de la sociedad civil juntos en Ecuador para realizar la victoria de Yasuni, para todo el esfuerzo de los compañeros de Brasil en los territorios indígenas de Brasil que están resistiendo el avance de la industria allá, porque es la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. No es un tratado, porque el tratado todavía no existe. Es una campaña, es un concepto, es una idea. Y es una idea que viene desde una perspectiva de afuera de las naciones, de afuera de los estados. Una visión de otra forma de organizar nuestra economía y nuestro mundo. Está una idea que ha salido desde las luchas de los pueblos indígenas, de las comunidades, al respecto de una visión de resistencia a la extracción, el sistema extractivista y específicamente a la extracción de petróleo, gas y carbón. Porque la extracción de esos productos son una fuente más grande de la crisis climática, que es una crisis existencial, pero también
son una fuente de un crisis existencial local. Dan daño a las poblaciones que viven cerca de la extracción, representan un ataque a la soberanía y la cultura de los pueblos que viven en esas zonas, representan una amenaza a la salud general de las comunidades en las vías del transporte y en los lugares donde queman esos productos. Esa es una de las fuentes más grandes de muerte en todo el mundo, es la combustión de esos combustibles fósiles. Entonces, los riesgos de los combustibles fósiles son riesgos a todas las partes de nuestras vidas, no solo del cambio climático. Y por eso queremos armar un tratado que trata directamente a este problema. Tenemos 3 principios dentro de nuestra visión. Es que hay un acuerdo que hay no nuevos proyectos, ninguno, no más, no nuevos proyectos de carbón, de petróleo y gas. Que hay un acuerdo de una salida equitativa de la producción existente y que tenemos una cooperación internacional para la transición justa. Y ninguna de estos pilares sería posible sin la participación de naciones indígenas en la mesa, no aparte de los estados. Y no sería posible tampoco con la participación de la sociedad civil, porque nuestra visión de un nuevo tratado no es solo un nuevo tratado en lo que está tocando, pero también en la forma en que vamos a construir este proyecto. Entonces, hoy en día, esta propuesta es una campaña apoyada por una red de casi 3,000 organizaciones en todo el mundo que están haciendo campaña, socialización, propuestas al respecto del concepto en su contexto. Y hay 6 países hasta ahora, son países que también tienen una historia en origen indígena, porque son países del Pacífico, del Océano Pacífico, que han hecho la propuesta de este concepto en las Naciones Unidas. Entonces estamos esperando que otros países van a recibir esta llamada y participar en las negociaciones con ellos para construir un nuevo marco, un marco que pueda ofrecernos una salida de la extracción de combustibles fósiles y construir un mundo donde respetamos primero la vida. Y ese es un esfuerzo que invito a todos ustedes para participar y desarrollar en sus contextos. Muchísimas gracias por la participación con nosotros hoy y seguimos juntos en la lucha. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. I invite now to join us Sephora Berman, our chair and the founder of the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, for some closing remarks. Sephora has been designing advocacy campaigns and advising governments for over 30 years. She's the international program director at Stand Earth and the chair and founder of the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. No, don't use the mic. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Natalia, and to all of our incredible speakers today for taking the time to be with us for this important and critical conversation. We've heard bold visions from all of these presenters for how to protect the Amazon, how Amazonia for Life, protecting 80% by 25, can protect the Amazon from passing the tipping point caused by extractivism and deforestation, how a fossil fuel non-proliferation treaty, non-proliferation zone would show how the treaty could happen in practice, using government powers to ensure no fossil fuel expansion, and why protecting and supporting Indigenous rights, territories, and security is just so critical. These visions and principles are going to be essential in the effort moving forward to protect the Amazon from destruction. As we consider these solutions for which governments and Indigenous nations are key players, solutions like 80 by 25 and treaty, it's also the case that right now, business as usual from banks who fund oil companies, agriculture, and other extractivism beyond Amazonian destruction is pushing the Amazon past the tipping point.
COICA, Stand, Amazon Watch, Mosaic, and other allies have been working to stop these private drivers of destruction, like the banks funding oil and gas in the Amazon. As Kevin from Amazon Watch mentioned, in the last 3 years, 6 banks have already committed to exiting oil trade, while BNP Paribas, ING, and other banks have now gone even further, committing to regional exclusions for investment as part of an Amazon exit approach to defunding new oil and gas in the region. For years, banks have had exclusion zones for the Arctic, for tar sands. Why not for the Amazon? When BNP Paribas made this decision, they moved billions of dollars of oil trade out of the Amazon, and we're calling on the other banks to do the same. Capitalizing on collapse, research into bank deals exposing 8 leading banks, 3 of them headquartered right here in New York City, Citi, JP Morgan Chase, and Goldman Sachs as leading investors in oil and gas in the Amazonia, is the new report that was just released by COICA and Stand. This research and data and transparency is critical to getting action in the Amazon, to stopping this destruction right now. We know who's funding Amazon destruction today, and part of our challenge is to make it understood that the investments of the financial community must align with the vision of Indigenous leaders to support 80 by 25, to ensure that the vision for a fossil fuel non-proliferation zone in the Amazon is not undermined by investment decisions made by these bankers acting at a distance. Regarding the treaty in Latin America, we're very thankful for the work of all of our allies and their leadership in championing for a fossil fuel non-proliferation treaty in very difficult contexts. In the last few months, we've started discussing the idea of a fossil fuel non-proliferation zone in the Amazon with Indigenous communities and organizations. And we're happy to say, as we've heard today, it's an idea that resonates as a tool to protect this incredible region. In the scenario of a climate crisis, the Amazon is a key territory for its capacity to store carbon underground, as well as, of course, for the biological and cultural diversity it harbors, and for the responses to the climate crisis that have emerged from the people who inhabit it. Continuing with the exploitation of fossil fuels in the Amazon, it is incompatible with our climate goals here at Climate Week and the actions needed to limit global temperatures to 1.5 degrees Celsius. In this sense, it's essential that the Amazon states take effective and concrete actions to avoid greater impacts to this key territory. So we must initiate a pathway to get rid of fossil fuels in the Amazon, strengthen policies and mechanisms to address the demands and guarantee the participation and decision-making of Indigenous peoples and local communities, generate local economic development alternatives and respect for Indigenous economy, and initiate the transition towards a new energy model in a way that is fair and people-centered. These actions require international cooperation, including financial support from rich countries in the global north who have historically benefited the most from the use of fossil fuels. It's not good enough to say you don't have the funds when these same countries are subsidizing the most profitable companies on the planet, the oil industry, who doubled their profits last year. The IMF reports that our governments in the wealthy north are subsidizing the fossil fuel industry $13 million a minute. We need to stop handing money to the polluters and stop supporting the people who have a vision of protecting their territories. The leadership shown by those who protect the Amazon must be matched by the rest of the world to allow this region to thrive. Thank you all for your leadership, for your inspiring work and vision, for taking the time during this very busy week to have this important conversation. We look forward to working with you to support Indigenous rights, to protect the Amazon, and to see a global fossil fuel treaty become a reality. Thank you so much.
Thank you so much, Sephora, and thank you everyone once again for joining and staying with us for this important debate. We hope to continue this conversation in different forums, different countries, to bring forward the proposal for a fossil fuel-free Amazon. We apologize because we don't have time anymore for questions, but we have a coffee break outside the room, so we can invite you all to continue the conversation outside. Thank you again very much.